El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de las cámaras y su sustitución por un Consejo de Estado. El movimiento sindical uruguayo responde con la huelga general y la inmediata ocupación de los lugares de trabajo y de los centros. Golpe de Estado, señores. Se conmemora entonces aniversario hoy, 27 de junio, el golpe de Estado en Uruguay en el año 1973, que fue el comienzo de la época más oscura quizás de este siglo, Michel, pasado. Sí, la época más oscura de Uruguay, la época más olvidable y al mismo tiempo menos, no sé cómo decirlo, lo que más debemos olvidar y lo que nunca debemos olvidar también al mismo tiempo. Se estaba gestando a estas horas, hace 41 años atrás, los tanques empezaban a rodar por Montevideo, las unidades militares estaban en alerta máxima y las bayonetas empezaban a calar para ir a los lugares en los cuales la democracia uruguaya había vivido, había caído y estaba sepultada. Y esa república que agonizó, y esa república que había quedado enterrada, y esa república que se descomponía década tras década, año tras año, desde los finales de la década del 50 y durante toda la década de los 60 y los principios de los años 70, trajo a Uruguay al mundo, trajo a Uruguay la receta que se aplicaba en toda Sudamérica, trajo a Uruguay su mayor trauma institucional, su mayor trauma histórico y una herida que aún permanece abierta. El 27 de junio de 1973, 41 años atrás, en Uruguay se daba un golpe de Estado. Golpe de Estado que supimos salir en una forma muy uruguaya, todos con todos los partidos políticos en 42, actuando 42, porque a ver, el pasado mañana cumpleaños que cumple 42, o la puta, soy más joven de lo que... la verdad, no, usted no es una persona que se cueza en el primer hervor, lamento decir. Pero bueno, sí, Uruguay, como decía, que tuvo una salida ejemplar, sin violencia, que tuvo ciertos hitos en esa salida, el año 1982, un plebiscito donde se pretendía reformar la Constitución a gusto y placer de los dictadores de entonces, de la dictadura militar. El pueblo le supo decir que no, en un acto de valentía. Después hubo una participación de todos los partidos políticos a través de la interpartidaria. Realmente son tiempos que, si bien son recientes, es importante tenerlos presentes, ¿no? Por aquello de no volver a repetir esos errores del pasado, ¿verdad, Michel? Sí, y en esa cosa que mirá vos, este año es un año de elecciones, este año es un año que vamos a tener una actividad electoral fuerte, y que muchas veces, y lo vivimos durante las internas, asistíamos a expresiones de desasosiego, asistíamos a expresiones de poca participación, de desinterés en la democracia, de desinterés en el sistema político, comprensibles, si se quiere, atendibles y entendibles también, si se quieren, pero parece que nos olvidáramos en el sano ejercicio del olvido, que el olvido es un ejercicio también a veces muy sano, muy necesario. Algún escritor decía por ahí que el olvido es algo imprescindible. Borges hablaba en su cuento de Funes el Memorioso acerca de que el vivir sin olvido era una verdadera condena. Nos olvidamos de lo que era vivir
sin la institucionalidad, sin la forma de vida que los uruguayos hemos elegido para nosotros, que es la de la democracia representativa, con sus carencias, con sus defectos, con sus imperfecciones, pero también con sus obligaciones, sus responsabilidades y sus garantías. Recordemos siempre, este 27 de junio y todos los 27 de junio deben de ser una fecha que, además de proyectarnos al futuro, que además de hacernos ver en dónde estamos y hacia dónde vamos, también tiene que ser una eterna fecha de recordación. Las garantías democráticas de este país fueron pisoteadas, el Estado de Derecho fue liquidado y se han cometido algunos de los crímenes más espantosos de la historia de este país a partir de esas fechas. Muchos de ellos todavía, 200 y tanto de ellos, todavía continúan estando impunes. La democracia es un bien, y es un bien que debemos cuidar entre todos. Y en noches como estas, en noches tan frías como estas, una noche hace 41 años la perdimos. La perdimos para volverla a recuperar 11 años después. La volvimos para volverla a recuperar después de un eterno dolor y después de heridas que todavía continúan abiertas, de heridas que todavía continúan estando como sombras dentro de la percepción del mundo y de las cosas de más de 2 o 3 generaciones que se vieron todavía enganchadas dentro de las sombras de la dictadura. Los primeros recuerdos que tengo con mis 38 años con respecto a eso eran los caceroleos que se hacían a las 7, 8 de la tarde, y el estado de miedo en el cual se vivía lo percibía con 6, 7 años, más de eso no. No, creo que no fue bueno vivir ese tiempo, y eso que a mí me tocó verlo desde una perspectiva infantil y totalmente ajena y blindada a todo lo que sucedía en Uruguay en ese momento. Cuidemos de ese don, y la forma de cuidar de ese don es olvidando lo que hay que olvidar y recordando lo que hay que recordar. Que así sea. El Evangelio según Capriole.